Buenas tardes, Ángeles Maestro. Buenas tardes, Diana. Desde Caos en la Red entendemos que esta entrevista que vamos a hacerte, Ángeles Maestro, es portavoz de la Organización Comunista Revolucionaria Red Roja. Esto para quienes no te conocen, y voy a agregar otros datos más. Entendemos que esta entrevista tiene que trascender las fronteras del Estado español y tiene que llegar a otros países, especialmente América Latina, países con mucha lucha y países en los cuales siempre tienen ansias de conocer este tipo de criminalizaciones y estas injusticias. Para ello, la Red Nacional de Medios Alternativos ya se ha comprometido, CAO forma parte de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, se ha comprometido a difundir esta entrevista. Por lo tanto, quizá tengamos que explicar algo más, porque bueno, no todo el mundo te conoce, pero es increíble porque, pese a que no todo el mundo te conoce, ya han comenzado a llegar muestras de solidaridad desde muchas organizaciones, personalidades, especialmente de Argentina, ¿no? Pero también de otros lugares del mundo. Entonces, bueno, yo quiero contar que Ángeles Maestro, exdiputada comunista, médica, escritora, militante antifascista y contra la guerra, que entendemos que hizo del internacionalismo una causa permanente. Esta es una opinión e información, Y creemos que Ángeles es, sobre todas las cosas, una luchadora por los derechos humanos, por la justicia social. Y si ya a principio de este año nos parecía inaudito, no ingenuo, inaudito, que se te acusara de un delito de financiación de terrorismo, ahora directamente ha sido indignante, brutal e inesperada la negativa de sobreseimiento por parte de la Audiencia Nacional cuando pidieron, ¿no?, un sobreseimiento sobre ese delito. Entonces, yo lo que sí te pediría, justamente porque, como dije, va para más allá del Estado español, es que nos cuentes por qué te acusaron, por qué te imputaron, cómo comienza todo esto. Pues, bueno, comienza porque recibí en mi casa una citación de la Audiencia Nacional, efectivamente, en el que se me acusaba, junto a las otras dos compañeras, de financiación del terrorismo, ¿no? Después, cuando me puse en contacto con mi abogada, pues empezó a investigar de qué se trataba. Y de lo que se trataba es de algo que, como bien decías, yo creo que la solidaridad con Palestina es de carácter internacional y mundial. Es muy difícil que haya gente con conciencia de lo que pasa en el mundo que no haya oído o que no participe directamente en la solidaridad con Palestina. Creo que incluso eso trasciende las fronteras de, digamos, de lo que se considera izquierda, ¿no? Sí. Porque es una causa ampliamente sentida, y también aquí en el Estado español. Es decir, afortunadamente es una de las causas indiscutibles, ¿no? Hay otras más complicadas, pero esa es indiscutible. Entonces, de lo que se nos acusa es de que en el año 2014, en el verano de 2014, se produjo uno de los ataques, de las invasiones militares más brutales que ha recibido el pueblo palestino por parte del ejército israelí. Aquí, este año precisamente, dieron el premio Goya a un documental llamado Gaza, que afortunadamente fue una gran alegría, porque el documental, dos personas que entraron en Gaza sin cámara ni nada, porque los israelíes no les hubieran dejado entrar, y grabaron. Es decir, todo el desastre, la destrucción, la matanza de miles de personas, las decenas de miles de heridos, están reflejados en un documental que al menos aquí es bien conocido porque ha sido premiado. Entonces, en Red Roja pensamos que podíamos hacer más que lo que se hace habitualmente, que hay que hacerlo. Es decir, salir a la calle, convocar concentraciones, hacer un comunicado, y pensamos, bueno, aunque sea poco, vamos a abrir la posibilidad de que la gente modestamente o con lo que quiera ayude, obviamente, para la financiación de sus necesidades más inmediatas. Por ejemplo, 3 escuelas de la Organización Mundial de la Salud fueron destruidas, los hospitales arrasados,
Y abrimos una cuenta que la pusimos en nuestra página web y modestamente le dimos toda la difusión que pudimos. Se recogieron cantidades, pues como es la gente que nos rodea, de 20 euros, de 10 euros, y así se consiguieron juntar 5.300 euros. Y pensamos qué hacer con ellos. Bueno, eso, para abreviar, lo hicimos otra vez en 2015, cuando se produjo una situación quizá no tan terrible, pero similar, otra invasión militar de Gaza. Y entonces pensamos qué hacer, porque Palestina no existe para los bancos. Es decir, el enviar dinero a Palestina es muy, muy difícil. Y aprovechamos que vino a Barcelona la dirigente palestina Leila Khaled, que es un símbolo de lucha y de resistencia de su pueblo. Vino invitada por el Ayuntamiento de Barcelona para una feria del libro en la que se presentaba una biografía suya. Ella vino y después vino a Madrid. Yo tengo, ahora no me acuerdo si fue en 2014 o en 2015, pero el caso es que yo en un lugar conocido por parte de la izquierda en Madrid, que se llama el Club de Amigos de la UNESCO, hicimos un acto público con ella, yo estuve con ella en la mesa y habló pues de lo que tenía que hablar, de la lucha, de la resistencia de su pueblo, y le dimos el dinero, claro, lógicamente para que lo hiciera llegar allí donde hubiera más necesidades. Y ese es el hecho central por el que se nos acusa. Porque Leila Khaled es dirigente del Frente Popular para la Liberación de Palestina y nosotros desconocíamos absolutamente que esa organización está desde el año 2003 en un listado, como todas las organizaciones árabes. Yo supongo que Estados Unidos promovió, aprovechando lo del 11 de septiembre de 2011, promovió la creación de un listado de organizaciones terroristas y la Unión Europea lo hizo e incluyó a esto. Entonces, este es el fundamento, entre comillas, que llevó a dos organizaciones judías, una, la Organización Judía de Ibiza, una asociación judía de Ibiza, y otra que se llama Lawfare Project, que tiene sede en Nueva York, y han promovido la acusación contra nosotras y la Audiencia Nacional ha recogido esa acusación. Estuvimos declarando el 5 de febrero, me acuerdo bien porque era el día antes de mi cumpleaños, en la Audiencia Nacional. Explicamos que efectivamente ese dinero se había recogido, que éramos las titulares, es decir, que asumimos todo, excepto que eso fuera a financiar el terrorismo, porque sí, claro, obviamente no es no así, era para eso, no, claro. A nadie se le ocurre que tú recojas dinero, aparte es un momento en el que lo que estaba necesitando la gente... Un desastre humanitario era efectivamente, eso. Entonces nos reafirmamos en todo, sobre todo yo que era la titular de la cuenta y digamos también la que tenía más responsabilidad dentro de la organización. A continuación, la abogada presentó un escrito firmado por la Autoridad Nacional Palestina en el cual se acredita que ese dinero fue a parar a la reconstrucción de instalaciones sanitarias. Y ese escrito oficial, firmado por la Autoridad Palestina, fue entregado al juzgado. Eso es lo que hizo que, junto con la conciencia tranquila de que las cosas habían sido como son, nos llevó en un primer momento a difundirlo en medios de comunicación, pero a no promover ningún tipo de campaña de nada, porque pensábamos que el sobreseimiento se iba a producir. Claro. Porque creíamos y creemos que no hay fundamento de nada que pueda no ya condenar, sino simplemente pues llevar a cabo una imputación, una acción por un crimen, que está el crimen de financiación del terrorismo, está identificado en el Código Penal, las penas previstas son de 2 a 10 años de cárcel y se prevén multas por el triple de la cantidad enviada. Entonces esa es la situación en este momento y por lo que nos ha llevado en primer lugar
a promover la firma de un manifiesto que está alojado en Caos, en diferentes páginas y también en la de Red Roja. ¿Por qué no das la dirección de Red Roja? Que es www.redroja.net. .net, efectivamente. Ahí lo pueden. La última vez que lo miré iban más de 1500 firmas, algunas de personas más conocidas, otras la inmensa mayoría de trabajadoras y de trabajadores que, bueno, sienten la causa palestina como propia, ¿no? Entonces también lo que estamos llamando es a que la gente haga lo que crea oportuno. Es decir, que nadie le va a decir a la gente lo que tiene que hacer y lo que es mejor hacer con el objetivo de difundir esto en su pueblo, con el convencimiento de que somos un instrumento para amedrentar a la gente y para desanimar la solidaridad con el pueblo palestino. Es decir, el objetivo fundamental es que las masacres que se hacen se hagan impunemente y a poder ser en silencio. Es decir, porque en toda la acusación pareciera que es que la respuesta palestina es decir, las acciones de los palestinos son porque son seres muy perversos, no porque hay un ejército de ocupación. Es un país ocupado, es un país donde millones de personas están refugiadas, es decir, es el país del mundo, tan chiquitito como es, que tiene más de 7 millones de refugiados. Es decir, hay mucha más población, cuando hablamos de refugiados, hay mucha más población fuera de Palestina que dentro de Palestina. Entonces lo que creemos modestamente es que quienes sientan las cosas así, hay que aprovechar esta situación que pretende criminalizar la solidaridad para hacer todo lo contrario, para defender la causa del pueblo palestino, para incrementar la solidaridad y para denunciar la criminalización de quienes ejercemos la solidaridad. Es decir, no solo somos nosotras, es la gente que forma parte de la campaña BDS, que promueve el boicot, las desinversiones, la negativa de las autoridades académicas a recibir a gente de un Estado que es probablemente el Estado más característico que está promoviendo la masacre de un pueblo y la destrucción de un pueblo. Es decir, que lo hace efectivamente, eso también es muy importante. Yo lo viví porque a veces se olvida uno de que el Estado de Israel no viviría, desde luego, sin la ayuda militar norteamericana, pero también la complicidad de la supuestamente humanitaria Unión Europea. Cuando yo estaba en el Parlamento se convalidó el acuerdo comercial, un tratado que es de un acuerdo comercial preferente entre la Unión Europea e Israel, por lo cual se trata a Israel prácticamente como si fuera un Estado más de la Unión Europea. Sí, tiene la misma categoría para tratados. Efectivamente. Sí. Y eso a nivel económico es importantísimo. Y si no fuera así, sería muy difícil que Israel pudiera salir adelante. Hay que decir, porque yo formaba parte de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y yo recibí muchas presiones, incluidas de Izquierda Unida, que era la organización a la que pertenecía entonces, para que votáramos a favor, pese a que teníamos 21 diputados de 350, que no afectaba para nada la amplísima mayoría con la que se convalidó. Y los argumentos para presionarme es que había una cláusula, esto era en 1997, una cláusula en ese tratado que decía que su vigencia estaba supeditada al cumplimiento del respeto a los derechos humanos por parte desde Israel hacia los palestinos. Claro, yo decía que eso no había quien se lo creyera, como es evidente. Han transcurrido desde el año 97 22 años y nadie ha denunciado ese tratado con lo que ha pasado en Palestina. Nadie ha denunciado ese tratado por incumplimiento por parte de Israel del respeto a los derechos humanos. Sí, una de las cosas que estaba pensando es que no está invisibilizada en las cuestiones de violencia y masacres y tal, porque vemos diariamente
asesinatos de jóvenes palestinos, niños y niñas encarceladas. Es decir, vemos una serie de horrores, de torturas, de crímenes que aparecen en la prensa. O sea, no toda la prensa estamos hablando, pero aparece un vídeo, algo, siempre hay. Lo que hay y aterra es el nivel de complicidad de los grandes medios, no solo de la Unión Europea, sino de todos los organismos internacionales que hablan de derechos humanos y tal. Y entonces a veces digo, bueno, ¿qué se puede hacer? Entonces te llevo esta pregunta. ¿Qué es lo que podemos hacer, Ninés? Porque es muy duro esto. Ya, yo creo que lo que hay que hacer es informar y organizarse. Yo no porque sea comunista, pero me parece que la organización es fundamental. Se sea de la ideología que se sea, si tú quieres hacer algo eficaz, hay que organizarse. Cada una y cada uno solo somos una hormiguita que no somos capaces de nada. Y yo creo que con el convencimiento primero que es una causa cuya legitimidad y cuya justeza es total, y que por otro lado, pese a toda esa invisibilización y toda esa complicidad, los pueblos tienen muy dentro la causa palestina. Yo supongo que en Argentina es igual, sí. En América Latina es igual, en el Estado español, a pesar de todo, la gente, yo creo que el pañuelo palestino ha sido muy, muy importante. Es decir, la causa palestina está profundamente arraigada en el corazón y en la mente de las buenas gentes. Ni siquiera digo de la izquierda, sobre todo de la izquierda porque eso va obligatoriamente en el análisis del mundo, ¿no? Pero en el corazón de la buena gente, entonces hay que aprovechar eso. Yo creo que, como decía, el objetivo de aislar al pueblo palestino, el objetivo de criminalizar la solidaridad, de que la impunidad sea lo que rodea a todas las acciones que se están haciendo cotidianamente, promoviendo asentamientos que uno detrás de otro se producen en una tierra ocupada, en una casa destruida, en unos árboles arrancados, que todo eso trascienda al máximo y que la solidaridad, incluida la económica, con el pueblo palestino, que no vamos a financiar armas ni nada de eso, vamos a ayudarles a que reconstruyan su vida, a que mantengan la dignidad. Una de las cosas que nos preguntaban es la resistencia palestina. Nosotros no estamos hablando de la resistencia armada que allá su pueblo lo que crea oportuno hacer. Nosotros hablamos de la dignidad de la resistencia de un pueblo que desde el año 1948 una generación detrás de otra mantiene firme, incólume, su voluntad de victoria, pese a todo, contra todo, frente a que están luchando frente a uno de los, sin ninguna duda, el gigante armado más grande de todo Oriente Medio. Y presente que al pueblo palestino no tiene ni Estado, ni policía, ni nada de nada. Es decir, no tienen más que esa dignidad, que es lo que quieren aplastar, y también, muy importante, hay que decirlo, la solidaridad en todo el mundo y la solidaridad árabe. Es decir, Palestina es el corazón de los pueblos árabes y musulmanes, ¿no? Palestina es el corazón de toda esa región y por lo tanto lo que pasa en Palestina tiene unos canales de comunicación, unos hilos de transmisión que llegan muy lejos, y que llegan muy lejos a todas partes del mundo y a la Unión Europea, a América, a Asia, pero sobre todo en los pueblos árabes y musulmanes. Volviendo al caso de está en la Audiencia Nacional ya, ¿o sí. no? Sí, siempre. Siempre estuvo ahí. Un delito de terrorismo cayó en la Audiencia Nacional. Bien. El tema es, ¿qué es lo que esperan? Es decir, ¿qué esperas vos? ¿Qué esperan tus compañeras? ¿Qué espera la abogada? O sea, ¿cuáles son la idea que tienen? O sea, tanto la abogada como nosotras estábamos convencidas del sobreseimiento. Claro. Pero al no producirse, es decir, porque lo que hay, no hay más que lo que se ve. Esta persona que vino, Leila Khaled, esta dirigente
a la que ellos llaman terrorista por ser dirigente de una organización que está en la lista de organizaciones terroristas. Por cierto, las organizaciones israelíes, cuando vino en 2017, promovieron todo tipo de denuncias para impedirle la entrada. Y una jueza de la Audiencia Nacional, que esa es otra paradoja, Carmen Lamela, Sí, Carmen Lamela. estableció que esta mujer podía entrar libremente, reunirse con quien creyera conveniente y, claro, siempre que no cometiera delitos. Eso es una obviedad, porque claro, tú puedes tener toda tu libertad mientras no cometas un delito, y obviamente ella no cometió ningún delito. Eso digo porque fue posterior y esta señora se ha paseado donde ha creído oportuno, ha recibido entrevistas de los medios de comunicación, la entrevistaron en el Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Barcelona, declaró en el Parlamento Europeo sobre la situación de su pueblo. Es decir que, y es a esa persona a la que nosotros le hicimos entrega de los modestos fondos que pudimos recoger. Entonces yo ahora no soy tan optimista, la verdad, porque si estando las cosas como están, si habiéndose entregado ese documento oficial por parte de la Autoridad Nacional Palestina, siguen adelante, es porque yo me temo que piensen que aunque sea por los pelos, nos han agarrado y bueno, van a utilizarnos para criminalizar la solidaridad con el pueblo palestino. Es por eso por lo que ahora hemos decidido, dentro de nuestras modestas posibilidades, pero que son muchas en la medida que mucha gente lo siente. Es decir, que no es una persecución frente a un militante de tal organización. No es porque seamos de Red Roja ni porque seamos quienes somos. Es porque se pretende criminalizar al pueblo palestino. Y entonces yo creo que eso lo entiende mucha gente. Y eso está haciendo que la colaboración en la difusión del manifiesto, de la firma y de las actividades que a cada cual se le ocurran para hacer más patente, más visible y que llegue a más gente el hecho en sí y la solidaridad necesaria, yo creo que ahí sí soy optimista. Ahora, lo que pueda pasar en la Audiencia Nacional, a partir de ahora no lo tengo nada claro, porque me parece que si no ha habido el sobreseimiento... Es que va adelante, obviamente. Va adelante y sobre todo porque más no podemos aportar, que no podemos aportar ninguna prueba más que las que tienen. Tienen las cuentas, intervinieron las cuentas, la de una cuenta que además hicimos específicamente para que la gente tuviera más garantía de que todo su dinero iba donde tenía que ir. La cuenta se llama Palestina, es decir, que era una cuenta específica y entonces, bueno, pues intervinieron esa cuenta, vieron la cantidad y los nombres de las personas que donaban. Como era un banco que para que no cobraran la transferencia era, bueno, no lo digo para no hacer propaganda, un banco de estos online, sí, online, sí, pero que no tiene cajero. Entonces lo que yo hice fue trasladar el dinero a mi cuenta para luego sacarlo. Poder transferir. Claro, para sacarlo y darlo en mano, ¿no? Que fue lo que hicimos. Entonces tienen todo ese material y aún así siguen adelante, pues yo ahora no soy optimista. ¿Se saben plazos? ¿Tienen algún plazo? No, ha habido un plazo de 3 días para recurrir, pero a partir de ahí, digamos que el tribunal, la Audiencia Nacional no tiene plazos establecidos en los cuales tenga que decidir si hay procesamiento y todo eso. Así que bueno, esa es la situación. Yo solamente, bueno, estamos repitiendo una frase que es desde la que actuamos, ¿no? Que la solidaridad internacionalista es innegociable. Es decir, no es la solidaridad con el pueblo palestino. Yo creo que cualquier persona que vea cómo está el mundo, cómo lucha la gente en condiciones tan terribles como las que está haciendo el pueblo palestino, pero en otras partes del mundo se está luchando igual,
Es decir, el internacionalismo yo creo que es la conciencia de que la clase trabajadora y los pueblos del mundo somos una unidad, aunque no haya ninguna internacional como las que había antes, sí. Y que por lo tanto lo que pase en cada lugar del mundo, ya sea una victoria, ya sea una derrota, ya sea una persecución, ya sea un avance, forma parte del patrimonio general de las trabajadoras y los trabajadores y de los pueblos del mundo. Y que eso efectivamente pasa por encima de cualquier consideración. Es decir, si hay que asumir la represión, si hay que asumir una sentencia como la que está prevista en el Código Penal, se asume. Mucha otra gente la ha asumido y mucha otra gente está perseguida. Aquí no hay que exagerar. Quizá lo nuevo de esto no es el hecho de que te pidan tantos años de cárcel o que vayas a ir a la cárcel, sino que es, creo yo, la primera vez que concretamente se criminaliza la solidaridad con el pueblo palestino desde el punto de vista de la solidaridad ejercida económicamente con el pueblo palestino. Bueno, desde Caos en la Red lo que sí tenemos es un compromiso permanente, sobre todo de difusión y apoyo. Nuestra solidaridad, no solo con el pueblo palestino, sino con luchadores y luchadoras por la dignidad de ese pueblo, sobre todo por esta cuestión humanitaria, porque aquí fue tan claro que el objetivo era tratar de ayudar, colaborar ese poquitito frente a esa masacre sistemática, pues son masacres, son actos tremendos. Entonces realmente vamos a difundirlo y ese es el compromiso básico. De ahí en más todo lo que se necesita. Creo que efectivamente vamos a ser muchos y muchas las que estemos al lado para enfrentar esta injusticia, ¿no? Claro, así que aquí las neutralidades no sirven. Aquí o se está de un lado o se está del otro. Efectivamente. No, sobre todo es eso que quería decirlo, porque cuando has dicho las cantidades que dimos eran tan pequeñitas que para poco les ha podido servir económicamente. Pero hay algo mucho más importante, y es que el pueblo palestino sabe que no está solo. Y yo creo que eso es lo que le tenemos que transmitir al pueblo palestino, que a pesar de todas las condiciones tan terribles de su lucha, el pueblo palestino no está solo, porque hay mucha gente en el resto del mundo que está con ellos, ¿no? Exactamente. Gracias, Ángeles. Gracias a Caos.